Buenos días, ¿cómo están? Buen día, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andan bien? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo van llevando la materia, chicos? ¿Cómo van con la materia? Arduo. ¿Sí? ¿Se le hace muy difícil? ¿Que se les complica en algo? No, no, lo que pasa es que es extensa. Sí, esta primera parte, la segunda parte ya es prácticamente más código. O sea, esto pareciera que esto se hace más abstracto, son muchos conceptos, ¿verdad? Pero no pierdan de leer mucho, ¿sí? Hay mucho material y como dije recién, tengan en claro los conceptos, bien claros los conceptos. ¿Sí? Después el apunte de competencia es importantísimo. ¿Lo vieron? ¿Estudiaron el apunte maravilloso de competencia? Ese es muy importante, eso, pues se pregunta mucho en el parcial con respecto a competencia. Eh, bueno, a ver, guardo un segundito. Pero creo que no son muchos los que se anotaron. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la unidad de proceso. A mí me quedan dos clases, ¿me escuchan bien? Yo por ahí tomo referencia, pregunto a uno, o a Sergio que me contesta, o Se escucha dos. bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa, tener uno como nexo con ustedes que me diga si se escucha bien. Hoy vamos a ver la clase de proceso, ¿no? Todo lo que es la unidad de proceso, la unidad 6. Esta unidad también la vi con la doctora Santiago, que va a la próxima clase. Y a mí me queda una clase más, creo que de suerte de repaso, por el cual voy a dar el último punto de esta unidad 6, que es acumulación de los procesos, jurisprudencia. Más que todo para hacer hincapié en esta clase de hoy, ¿qué es el proceso? Voy a dividir la clase en dos, ¿no? O sea, voy a tomar esa clase de repaso, pero voy a dar el punto. Si viene de repaso, pero voy a quedar este último punto de la unidad 6. Bueno, cuando empezamos a hablar de proceso, primero tenemos que entender que ya a esta altura hemos recorrido esta famosa trilogía de lo que hace contenido del derecho procesal. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era jurisdicción, acción y proceso? Acción y jurisdicción y proceso era el contenido del derecho procesal. Cuando yo le di el concepto de derecho procesal, el derecho procesal contiene esta trilogía, que es jurisdicción, acción y proceso. Y yo les pregunto, ¿qué se acuerdan ustedes? Tienen una palabra lo que es jurisdicción, lo que se le ocurre. ¿Qué entienden a esta altura ya? ¿Qué es jurisdicción? Pues ya lo vimos, ya lo mismo. ¿Alguien me puede decir? No importa, chicos, si se equivocan, no se preocupen. ¿Qué es jurisdicción? Para ustedes. Y un poco, hablemos de la clase para que sea ya a esta altura mucho más dinámica y nos sirve como una suerte también de repaso. ¿Qué entienden por jurisdicción? ¿Qué es jurisdicción? La potestad que tienen los jueces de aplicar el derecho. Bueno, bien. La potestad que tienen los jueces de aplicar el derecho, ¿cierto? Y ahí le vamos agregando cosas, ¿te acuerdas? Que era en su calidad de tercero imparcial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos ya de jurisdicción, apuntamos quién a los jueces. Se nos viene la palabra jueces, ahí empezamos a estudiar todo lo que es el sistema judicial. Deberes, la función de los jueces, remoción. Pero como palabra jurisdicción, propiamente dicha justamente, ¿no? La potestad que tiene justamente el órgano dentro del Poder del Estado, el Poder Judicial, de aplicar el derecho material, al caso concreto, en su calidad siempre tercero imparcial. ¿Mm? Ahora, siguiendo esta trilogía, avanzamos y decimos, entonces, ¿qué es acción? Ya acción, ¿a dónde vamos? ¿Dónde miramos? ¿Qué es abarcativo la acción? A ver, pregunta, escucho respuesta. ¿Qué acción? Chicos, no importa si se equivocan, esto nos ayuda porque es una suerte también de repaso. ¿Qué es acción? ¿Qué entienden por acción? ¿La petición de las partes para iniciar un proceso? Muy bien, entonces ya fíjate, eso ya, si bien cuando hablamos de jurisdicción miramos a los jueces, ya acción miramos a las partes, ¿no? De accionar. Y esto de alguna manera mover el aparato jurisdiccional. Quien va a mover el aparato jurisdiccional va a ser las partes a través de un conflicto, son las partes las que van a agir. Y por medio de la acción vamos a tener que entender que esta acción, esa parte tiene que estar legitimada, tiene que haber un interés, esa acción tiene que estar vigente. ¿Mm? Entonces es la parte del lado de la parte actora como la parte demandada también accionar en su defensa o poner excepciones. Nunca no pensemos que la acción solo corresponde a la parte actora, por eso hablamos de la bilateralidad de la acción, porque es ejercitar, es poner el aparato jurisdiccional para aplicar el derecho material. ¿Sí?
¿sí? Entonces, justamente, recaen las partes. Esas partes van a ser si tienen capacidad o van a ser por medio de sus representantes. Todo lo que tiene que ver esto lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de capacidad y de parte. Entonces ya tenemos estas dos suertes de jurisdicción y acción. Entonces ahora vamos a meternos en lo que es el proceso. Y el proceso, ¿qué entendemos ya como proceso para ir avanzando? Justamente, ¿qué entiende la palabra proceso? Porque cuando hablamos de proceso, es una palabra también genérica, porque decimos proceso, podemos hablar del sistema de proceso biológico, proceso físico. Cuando hablamos de proceso es una cuestión de avance, también de accionar, de ir avanzando, un proceso donde hay ciertas reglas para ir avanzando y buscar ¿qué? Una finalidad. Entonces, si nosotros tomamos dentro del proceso, ¿verdad? El proceso. ¿Con qué comienza el proceso? ¿Con qué se comienza el proceso? Pregunte. El juicio con la demanda. Con la demanda. Perfecto. Interponiendo la demanda. ¿Sí? Se inicia con la demanda. ¿Y termina con qué? Con la sentencia. Con la sentencia. Entonces ya tenemos que dentro de ese momento, de esos dos extremos, de ese extremo de la demanda, que inicia la parte con la demanda, después accionando, ¿no? En este caso, y termina con la sentencia, justamente ya la sentencia lo que busca va a ser esa finalidad. El proceso está buscando una finalidad que es que se dicte una sentencia, que se dicte un caso concreto, que se aplique la norma, la norma material de fondo, que se aplique al caso concreto. Ahora, si nosotros tenemos bien en claro, entonces, ya que el proceso se inicia con la demanda y termina con la sentencia, podemos entender que durante el proceso de este desarrollo, a ver si me ven acá, hay un montón de estamentos, un montón de situaciones llamados actos procesales. Y hay plazos, imagínense que hay plazos, y hay preclusión, o sea, lo que pasa un acto procesal se pasa al otro, y eso trae consecuencia a otra cosa, ¿comprenden? Entonces, esto, sí o sí, el proceso está armado, pero ¿qué debe ajustarse a qué este proceso? ¿A qué se debe ajustar cuando hay un proceso? Porque si nosotros hablamos de forma amplia un proceso, decíamos recién el proceso físico, el proceso biológico, sí. Ahora, cuando interviene el hombre, hablamos de un proceso cultural, ¿verdad? O sea, y el proceso judicial es cultural, viene a ser una especie de género proceso, ¿comprenden? O sea, el proceso judicial es un proceso cultural, porque interviene el hombre, pero ¿qué busca? La finalidad de la sentencia, ¿comprenden? Ahora, le hago esta pregunta. ¿Cuál sería, dónde se debe amoldar este proceso? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Quién va a determinar las reglas al proceso, a este proceso? ¿Quién determina las reglas, las normas? ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a ser el que va a determinar las reglas? Pregunta. ¿El legislador? El legislador, sí, pero por medio de qué, está bien, el legislador está la norma, pero ¿cuál va a ser? Si yo digo, bueno, proceso, porque hay varios procesos. Yo tengo, por ejemplo, un proceso civil. ¿Cuál va a ser el ordenamiento? Justamente, ¿el ordenamiento cuál va a ser? El código procesal. Claro. El código procesal va a ser el ordenamiento, ¿verdad? Que va a establecer esas reglas preestablecidas para establecer las cuestiones que hacen al proceso. Entonces, si yo estoy hablando del código procesal, es que hay una regla, un código procesal ¿para qué? ¿Para qué? Para los procesos civiles y comerciales. Hay normas, leyes que tienen que ver con el código de procedimiento laboral, el código de procedimiento penal, ¿comprenden? Entonces, cuando empezamos a hablar del sistema de proceso judicial, abren ciertas ventanas o se abren puertas para decir, bueno, ya estoy hablando en forma de proceso, en forma genérica, pero cuando voy avanzando ya específicamente tengo que entender que está el proceso penal, el proceso civil y comercial, el proceso de familia, el proceso contencioso administrativo, y cada situación tiene sus reglas preestablecidas con respecto a ese proceso. Que si bien, por supuesto, la regla general es que se busca que la sentencia, que se declare la norma. Pero, ¿comprenden lo que les quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, esto nos está ayudando para ir avanzando con respecto al tema de la definición. Ahora, tenemos entonces claro que la finalidad es, justo busca la finalidad, es la aplicación, ¿cuál es la finalidad del proceso? La aplicación del derecho material a un caso concreto. Y cuando hablamos del derecho material, justo ese derecho de fondo, ¿qué regula? El derecho material regula las conductas de las personas, la sociedad, que tiene que ver con los bienes, la libertad, todo el goce de la vida, genera obligaciones, derechos. Pero cuando las normas de fondo no llegan a satisfacer esta situación, que no se resuelve, por ejemplo, ante una situación conflictiva, un hurto, por ejemplo, y la persona por un desinterés, o sea, no hace la denuncia, acá hay una insatisfacción que queda sin resolver.
pero hay un conflicto. Puede darse el caso también que haya una insatisfacción, ¿m? Que sea resuelta voluntariamente por las partes. Por ejemplo, ante una cuestión, un resarcimiento voluntario por un daño, por un choque, las partes acuerdan, van a la escribanía, arreglan la indemnización, se pagan y resuelven en forma privada sus asuntos. ¿M? Y puede pasar que esa insatisfacción no pueda ser resuelta voluntariamente. Entonces, ahí sí es necesario aplicar el proceso y se necesitan estas operaciones. Justamente se necesita el ordenamiento procesal para aplicar y poner en movimiento el aparato jurisdiccional. ¿Mm? Entonces, nos vamos acercando y la importancia entonces del proceso, o sea, estar atento, o sea, que las partes pueden resolver ante una insatisfacción, ante un conflicto, se puede dar el caso que las partes puedan llegar a resolver en forma privada, ¿eh? O puede haber, como dije, un desinterés, pero cuando no llegan a ponerse de acuerdo, sí o sí se necesita, pues si no tenemos la justicia por mano propia. Entonces, ya lo estamos llevando, nos estamos acercando, entonces el proceso es el instrumento por el cual el Estado se vale al Estado para aplicar el derecho material a casos concretos. ¿Bien? De alguna manera, lo que se va a aplicar con la sentencia va a aplicarse lo que se llama la norma individual de conducta. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos al comienzo las distintas normas del carácter legislativo, que las normas dictadas por el legislador eran abstractas, a diferencia de lo que era la sentencia, que era una norma concreta a posteriori? Bueno, justamente en la formación de la sentencia, de la norma individual de conducta, justamente es esa la sentencia, es una norma individual concreta, posterior. ¿Sí? Bueno, y ahora sí podríamos hablar de lo que es un concepto del proceso. ¿Qué dudas tienen hasta acá? ¿Comprenden esta trilogía entre jurisdicción, acción y proceso? ¿La importancia? ¿Cuál es la finalidad del proceso? ¿Por qué le hice esta introducción? Porque de alguna manera nos permite ahora desarrollar este concepto. Hay varios conceptos, son muchos conceptos. Yo tal vez voy a dar el concepto de Arasi. Hay varios conceptos porque tiene bueno para el desarrollo, para poder glosar. El proceso judicial es aquella actividad compleja, progresiva y metódica, esto está en los apuntes, está en el apunte del campo, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. Fíjese cómo ya llegamos a esta definición, pero haber hecho esta introducción previa nos permite ahora ya entender mejor esta definición. Si yo les repito de nuevo este concepto, actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas. Estas reglas preestablecidas son el ordenamiento procesal, el código de procedimiento, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, que es la sentencia, con la finalidad de aplicar el derecho material al caso concreto. Para establecer y desarmar este concepto, dice que la característica del proceso, según como se establece en el programa, dice que es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque actúan varios agentes, diferentes personas actúan en el proceso. Actúa tanto el juez, auxiliares de la justicia, peritos, secretarios, abogados, partes, testigos. Por eso la complejidad con respecto al tema de la cantidad de personas que intervienen. Progresiva, justamente porque en el proceso se va avanzando, lo que lleva a ir avanzando, que va de un paso a otro, a través de lo que llamaban los plazos de preclusión. Los tiempos precluyen y por una cuestión de seguridad, para ir avanzando, hace que el proceso judicial sea progresivo para llegar a esta sentencia, ¿no? Y ahí establece todos los plazos que son muy comunes en caso del Código de Procedimiento. Cada proceso tiene sus plazos para contestar una demanda, para acompañar pruebas, para presentar alguna medida, algún recurso, etc. Metódica. Cuando dice acá en el concepto de metódico, ¿hasta acá va bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Cuando hablamos de metódico, el sistema del método que se utilizaba es el método histórico crítico. Este método se utilizaba en la antigua Grecia para el caso de las pruebas y de los testigos. Y era la forma de cómo el juez investigaba los hechos. Y establece ciertos 3 puntos muy claros acá, muy claves. Este método histórico crítico que establece tiene 3 situaciones, 3 operaciones. La primera es la heurística. La heurística, si quieren, anótenlo esto no sé si está en el apunte, la heurística.
Y la heurística consiste en establecer cuáles son las fuentes informativas. El juez va a establecer cuáles son las fuentes y la adquisición de estas. Cuáles son los medios de prueba y cómo se deben recolectar. Esto tiene que ver con la heurística. Dentro del sistema de esto del método, ¿no? Metódico. La crítica, el otro punto, consiste justamente en determinar el valor de cada prueba, el valor que se realiza en dos aspectos. El primer aspecto va a ser una crítica externa, para decir la autenticidad de cada prueba, si esa prueba es válida. Y la otra, crítica interna, para determinar el valor expresivo de la prueba. ¿Entienden? Es decir, el valor intrínseco que tiene esta prueba. Entonces, y a partir de ahí, ¿qué va a hacer el juez? Hace una síntesis en base a estos conceptos, a esta heurística y a esta crítica, tanto externa y externa de la prueba, va a hacer una síntesis para establecer, de alguna manera va a recrear estos hechos, por supuesto, y ahí de esa manera va a plasmar la sentencia. Entonces, ese es el sistema. ¿Por qué metódica? Porque es un sistema llamado método histórico-crítico, con estas operaciones de la heurística, de la crítica y la síntesis. Es la forma donde el juez, de alguna manera, va a llegar a la sentencia. Y esa es la forma por la cual, siendo el proceso, esa actividad compleja, progresiva y metódica, el método que se utiliza es el método histórico-crítico. Después, con respecto cuando habla que dice que el proceso moderno debe ajustarse a las reglas preestablecidas, como le dije al comienzo, son las reglas que establece el Código Procesal. Después no puede apartarse de lo que dice el Código de Procedimiento. Cada proceso va a tener sus reglas preestablecidas. El sistema penal, como les dije, el sistema contencioso administrativo, el sistema familia, la ley, el sistema laboral. Cada proceso va a tener sus reglas preestablecidas. Bien, para diferenciar, como decía el programa, dice que hay que diferenciar el proceso con otras figuras, que a veces se las confunde. Muchas veces en el ámbito conceptual, no es que se la confunde, pero se establece como sinónimo de procedimiento. Es muy común establecer como sinónimo proceso y procedimiento. El proceso es el todo, que comienza con la demanda y termina con la sentencia. El procedimiento son esos eslabones, son las distintas pequeñas etapas que tiene el proceso. Por ejemplo, yo estoy en un proceso civil y dentro del proceso civil estoy en la parte de procedimiento de la prueba, ¿comprenden? Donde estoy haciendo la producción de las pruebas, donde acompaño las pruebas, pero estaríamos dentro de lo que hace el eslabón, es un eslabón más que va a contener el proceso, ¿ok? Entonces, por eso muchas veces el procedimiento van a ser las distintas etapas que tiene el proceso. También se lo confunde como expediente. En este caso, el expediente viene a ser justamente es una cuestión, una crónica escrita, oficial, fehaciente. Cuando uno va a un tribunal, a juzgado, y pide el expediente, va a ver que hay una correlatividad de toda la documentación de los actos procesales, las resoluciones y presentaciones de las partes o peritos, y ese acopio de documentación que está foliado con fojas, eso es lo que se llama el expediente. Ese es el expediente, es esa crónica escrita, donde se establece, como le decía recién, un orden de cada acto procesal, y uno puede tomarse una lectura del expediente, donde se inicia con la carátula, seguramente cuando apenas arranca la primera foja van a ser los impuestos que se pagan para iniciar un proceso, la demanda, después la cédula donde se notifica al demandado, seguramente está la contestación de la demanda, en el caso que conteste el demandado, se acompañan las pruebas, y uno hace una lectura, y cuando uno lee un expediente, va tomando conocimiento. Entonces digo, bueno, estoy en la etapa de la prueba, entonces sabe a qué fojas ya más o menos va a ir a tomar lectura del expediente. Entonces, a eso se refiere expediente. Cuando hablamos de juicio, también se confunde con juicio. El juicio, esta palabra también se la representa al proceso, pero no es otra cosa que el juicio. Es lo que hace el juez en la sentencia, es el juicio de valor que hace el juez, como decía recién, en la sentencia. El juicio lo hace el juez de su sentencia, él establece el juicio, esa valoración para aplicar la norma individual de caso concreto, establecer a través de este sistema del método histórico crítico para llegar a la sentencia. Pero el juicio lo hace el juez. Y litigio, esto es el conflicto que las partes presentan al juez. ¿Ven? O sea, hay ciertas palabras que parecen suerte de sinónimo y no, hay que separarlas del proceso.
Entonces, como dije recién, tanto expediente, procedimiento, juicio y litigio. Bueno, ahora vamos a empezar a ver lo que es la naturaleza jurídica del proceso. El tema de la naturaleza jurídica, aguardo un segundito, un apunte así de guía. Hablar de naturaleza jurídica es buscar la esencia, ¿eh? Es como cuando debemos analizar este comportamiento, esto es lo que nos lleva a entender lo que es el proceso. Y de alguna manera se dieron muchas cuestiones de caracterizar o qué es la esencia del proceso. Y la doctrina estableció muchos conceptos, muchos tipos de doctrina con respecto a la naturaleza jurídica del proceso. O sea, hablar de naturaleza jurídica, disculpen, hablar de naturaleza jurídica del proceso es hablar de la esencia, Entonces, el primer concepto, o primer criterio que se toma, tenemos que ir a Francia en el siglo XVIII y XIX, hablaba, en este caso, apareció en Francia donde establecía la esencia que la naturaleza jurídica del proceso lo encuadraba con respecto al contrato. Y en este caso, estos autores franceses decían que tomaban la suerte de contrato porque ya se remiten o iban a los antecedentes del derecho romano. ¿Por qué? Decía que el proceso, la esencia del proceso, no era otra cosa más que una suerte de contrato, porque ya, como su esencia, en el derecho romano, las partes iban, ¿se acuerdan cuando hablábamos que iban ante este pretor o a este magistrado? Iban con una suerte de contrato, ¿no? Le establecían esta cuestión de las fórmulas. Entonces, el actor presentaba su fórmula, el demandado presentaba, se trababa la lista y contestatio y se hacía una suerte de contrato. Entonces, se pensaba que había en esta esencia del proceso había una suerte de acuerdo, y se comenzó a hablar de la esencia del proceso como una suerte de contrato. Por supuesto, esta teoría trajo muchas críticas, porque no sirve, no explica, digamos, lo que es la naturaleza jurídica prácticamente del proceso, solo ella se remite al origen del proceso, ¿sí? Al acto que originaba el proceso, pero no explica su esencia. Esta teoría contractual decía que el proceso, como las partes iban ante el pretor o al magistrado con una suerte de fórmula, con una suerte de acuerdo, para esta esencia decía que el proceso tiene una esencia contractual. Entonces, la teoría esta francesa, que nace en Francia en el siglo XVIII y XIX, que se remite a Roma, habla entonces de la teoría del contrato. La crítica es esta, justamente porque se remite al origen y no a su esencia. ¿Quedó claro el tema del contrato? La lectura, por supuesto, es mucha... A ver, ¿Puede repetir? Se remite a su... ¿Cuál? Perdóname, ¿quién me preguntó, Sí. Pamela? Sí, se remite a su... Perdón, me quedé. En el caso En la de Francia, establece su esencia en el, claro, el contrato. el tema es así. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, se busca establecer cuál es la esencia, ¿verdad? Y la esencia del proceso, la doctrina, esta doctrina francesa, se remite al derecho romano. Y la del derecho, ¿por qué al derecho romano? Porque el proceso como acto, como situación procesal, nace por medio de un contrato. Las partes se presentaban al pretor, al magistrado, con una suerte de acuerdos, establecían acuerdos entre lo que peticionaban, lo que reclamaban y la parte de su defensa. Y esto se presentaba como una suerte, entonces era una suerte de contrato. Y la crítica que se le hace es que no explica la esencia, solo se remite al acto que da origen a esta suerte de proceso. ¿Quedó? ¿Se quedó? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bien. A ver. Bueno, siguiendo con la otra naturaleza jurídica del proceso, se contrapone la otra, la llamada del cuasi-contrato. En esta, también de alguna manera está afectada por esta situación contractual, pero la diferencia está que decía que era un cuasi contrato. ¿Por qué? Porque si bien las partes se presentaban ante esta suerte de pretor, el demandado
no prestaba su consentimiento, caía en una suerte de obligado. Entonces, no podemos hablar de un contrato cuando le falta la voluntad, la libertad de la voluntad de presentarse propio de un contrato, ¿comprenden? En este caso, en el cuasi contrato, el demandado, si bien era un acto bilateral, ¿verdad?, que se presentaba, pero el demandado no era enteramente libre y daba este concepto hacia la naturaleza jurídica, su esencia, como una suerte de cuasi contrato. También fue criticada esta situación porque vuelve a decir que no explica su esencia, sino los actos que lo originan, tanto contractual como cuasi contractual. Después tenemos la teoría de la relación jurídica. La de la relación jurídica tuvo muchos seguidores, muchos seguidores. Y acá tiene que ver esta teoría, importa una relación jurídica en cuanto a los poderes que determina la ley, ¿sí? Y el proceso determina que hay una existencia, una relación de carácter procesal entre los que intervienen y crean obligaciones y derechos entre las partes. La ley establece que crean obligaciones y derechos entre las partes. Su gran expositor, la llamada esta teoría de la relación jurídica, fue Boulou, así, B-U-L-O-W, y sostuvo que en este tipo de relación jurídica, que habían derechos y obligaciones entre las partes, existían tanto en forma bipartita o tripartita, es decir, había relaciones jurídicas, obligaciones y derechos entre el juez y las partes entre sí, entre las partes y los jueces, entre los tres, y generaban obligaciones y derechos que la misma ley impone en esta suerte de relación jurídica. O sea que para esta teoría, que tuvo muchos seguidores, establece en su esencia que el proceso es una relación jurídica, que son justamente donde son sujetos que intervienen y que estos poderes están determinados por la ley. Y estos poderes generan derechos y obligaciones para las partes. Esta es la esencia, digamos, para esta teoría llamada de la relación jurídica. Tuvo, como toda teoría, tiene su crítica. ¿Su crítico cuál es? La teoría, esta tesis fue criticada por otro autor llamado Belling, y dice que el proceso, se dan cuenta que cada uno va dando su opinión, chicos, cada uno da opinión de lo que es el proceso. Decía, bueno, para mí es esto, tratan de ubicar, decir, para mí es esto, para mí es esto, para mí contrato. Lo importante es que lo que nosotros estamos buscando, cuál es la esencia del proceso, en su esencia. Y a veces muchas teorías, en donde no dan su esencia, establecen ciertos orígenes del proceso. Pero bueno, ojo que acá en el caso de la teoría de Boulou, que tuvo muchos seguidores, toma que imparte impuesto por la ley, donde establece estas situaciones, esta actuación por varios sujetos, que son los jueces y las partes, y que crean derechos y obligaciones. Bueno, a la teoría de Boulou viene la crítica de la teoría que establece Billing, y dice que el proceso no es una relación jurídica, el proceso es una actividad. Es una actividad, no relación. Bueno, y así vamos avanzando, ¿no? Pero bueno, esto hay que saberlo porque de alguna manera buscamos que el proceso, porque esto nos lleva también a darle la autonomía y la independencia del proceso, es separarlo, que el proceso no es un contrato. El proceso es la autonomía del derecho procesal. Todo esto nos está llevando a entender y separar bien y tener en claro lo que es el proceso. Y acá sí, acá hago como una suerte de paréntesis porque acá con esta doctrina de la naturaleza jurídica, la que le voy a decir ahora, es muy, pero muy importante. Muy, pero muy importante. No es que las otras, uno llega, yo les dije las anteriores para llegar a esta. Yo les dije la del contrato, la del cuasi contrato, la de relación jurídica, la de la actividad jurídica para llegar a esta que les quiero decir. Y esta teoría, esta nace en Alemania, y es la teoría llamada de la situación jurídica. Situación jurídica. Esta teoría comienza en Alemania y su gran representante fue Goldmich. Y decía que el proceso no importa una relación, sino una situación jurídica. Y en consecuencia, acá este autor niega la existencia de derechos y obligaciones en el proceso, niega absolutamente. Y explica que el deber del juez
no nace en el proceso. El deber del juez no nace en el proceso, sino en el derecho administrativo y constitucional. Es la Constitución y el derecho administrativo que establece los deberes al juez, pero no el proceso. Eso por un lado. Tampoco tiene las partes obligaciones dentro del proceso, acá dice. Fíjese cómo esta teoría alemana de Goldman directamente ataca a la teoría de Bülow. La ataca. Directamente saca estos conceptos de derechos y obligaciones. Estos deberes, dice que para el juez, nacen de la Constitución y de las normas administrativas, del derecho administrativo, el que impone al juez el tema de las obligaciones que tiene el juez con respecto al proceso, pero no nace del proceso. Entonces, tampoco tiene obligaciones dentro del proceso, las partes tampoco tienen obligaciones. No tienen obligaciones las partes. No tienen obligaciones. ¿Y qué tienen? ¿Qué tienen las partes? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, si hasta este momento estamos haciendo un desarrollo de la naturaleza jurídica del proceso, hemos metido un poco en la historia, el derecho romano, esta teoría de Bülow, esta crítica que hace Gilling, la relación jurídica, y ahora nos metimos en Alemania. Y Goldman dice entonces que no hay deberes ni obligaciones, solo los deberes nacen para el juez en el ámbito administrativo y constitucional. Las partes no tienen obligaciones, no tienen. Entonces, ¿qué tienen las partes? Expectativa. Hay una expectativa, por eso es la situación jurídica. Cuando vos querés decir eso, Sara, que hay una expectativa. Sí, hay una expectativa. En el momento que se inicia el proceso, hay una cuestión latente. Por eso se llama a eso se refiere la situación jurídica. Porque una situación es expectativa que mientras se inicia el proceso, hay una expectativa de lo que va a pasar. Por eso se habla de una situación. Pero en el mientras tanto, las partes, decimos que el juez tiene deberes impuestos por el proceso, no. Para esta teoría, son deberes que le impone ¿quién? La Constitución y el ordenamiento aplicativo. Entonces, las partes, si no tienen derecho de obligación, entonces, ¿qué tienen en esta teoría, la de Goldman, sobre la situación jurídica? Las partes no están ligadas entre sí y están sujetas, digamos, al ordenamiento jurídico. Las partes son peticionarias, ¿o no? Buscan. ¿Cómo se va a Tiene la acción. Una petición que le entregan al juez. Pero, a ver, hasta ahora quedó claro. Yo quise hacer este desarrollo de la naturaleza jurídica del proceso, porque es un tema, por supuesto, que se hace, entre todo lo que están estudiando, chicos, sé que es medio pesado, se hace denso, es como agregar más información y pareciera que todo en abstracto. Yo los entiendo, por eso trato de hacer una suerte de resumen y que quede claro. Pero lo que quiero destacar en esta clase de hoy, este caminito que estamos haciendo todos juntos para llegar a esto que quiero llegar ahora, para que ustedes lo entiendan. O sea, esta introducción de contrato, cuasi contrato, relación jurídica y la teoría del Goldman. Si yo me pregunto, si uno decía que las partes tenían derecho a obligaciones, que el otro era una actividad jurídica, bueno, ahora en la situación jurídica, este autor, Goldman, dice que las partes no tienen derecho a obligaciones. Entonces, ¿qué tienen las partes? La acción. No, la acción, estamos dentro del proceso, Pamela. O sea, sí, la acción, las partes tienen acción. Tienen acción, por supuesto, para iniciar, sí. Pero es más específico en el desarrollo del proceso. Vos pensás que la parte inició el proceso por medio de la acción, ¿verdad? Como decís vos. Sí. Ya estamos en el proceso, Pamela. Inició. Viene la parte actora, Luis genera acción, le chocan el auto. Como está legitimado, inicia el juicio, lo inicia, acciona, pone en movimiento el aparato jurisdiccional y entramos en el proceso por medio de ¿qué? Una demanda. Perfecto, entramos en el proceso. Y yo ahora tengo que entender que el proceso, como ya estoy estudiando este día hoy ¿qué es? 20, 19. 19 de abril, tengo que aprender esto claro, que no me voy a olvidar nunca más. Nunca más me tengo que olvidar de esto. El proceso, dentro del proceso, si las partes no tienen derechos y obligaciones, ya sé que los deberes los tienen los jueces. ¿Qué tienen las partes? Porque estas palabras... Cargas. ¿Cómo, Pamela? Cargas. Sin miedo. Cargas. Cargas.
carga procesal. Tienen carga procesal. Esta palabra tiene que quedar sellado, porque las cargas hacen imperativo del propio interés. Es decir, si yo le pregunto, cuando decía Pamela que me dice la demanda, me dijiste que accionaste, ¿verdad? Que hablabas de acción. Vos hablaste, Pamela, dijiste la acción primero. Sí, sí. Bueno, inicias. El demandado. Sigo con vos, Pamela, y a los chicos ya que dijiste cargo. Sí. El demandado tiene la obligación de contestar la demanda. Sí, puede contestarla o no. Bueno, yo te pregunto, contestame, ¿tiene obligación sí o no? ¿Puede? ¿Va a venir No. el juez? ¿Le va a retar? ¿Va a venir? ¿Le va a pegar? ¿Le va a decir, tenés que contestar sí o sí? No. No. Entonces, ¿qué tiene? Lo dijiste recién, una carga. La carga procesal, sí. La carga procesal, que si no contesta, Se puede declarar. hace el imperativo del propio interés, él mismo se va a ver afectado en los resultados de la sentencia, en el camino del proceso. Él mismo se va. Por eso, siempre, en cada situación, en cada preclusión, en cada acto procesal, hace que la parte tome conocimiento que si yo no hago esto, si yo no presento esto, si no acompaño esto, yo mismo me voy a ver afectado, pero no estoy obligado. Si yo, por ejemplo, denuncio que voy a presentar 5 testigos en una audiencia y van 2 nada más, me voy a ver afectado a los 3 que me faltaban nada más, pero no es que después me va a decir, espere, le voy a esperar que vaya a buscar a los otros testigos que faltan, o lo acompaño, vamos en el auto a buscar a los otros testigos, no se queda así, usted está obligado, ¿comprenden? Y estas palabras les tienen que quedar selladas, las cargas procesales, en el proceso hablamos de cargas procesales, y ahí separamos, entonces ya entendemos que estos deberes, estas obligaciones, sí las tiene ¿quién? El juez, por la Constitución del ámbito administrativo. Pero vamos a empezar a diferenciar. Dentro del proceso decíamos que era complejo, ¿se acuerdan? Porque intervienen varios sujetos. Ahora, no todos tienen carga entonces, solo las partes. Solo las partes tienen carga. Porque el juez tiene cargas, empezamos a analizar. Pregunta, Pamela, dale. No, el juez tiene deberes. Bien. Para mí el juez tiene deberes. Perfecto, entonces el juez tiene deberes. Las partes tienen cargas. ¿Y los testigos? Pregunta. Deberes. Deberes, de comparecer, declarar y decir la verdad. Por eso cuando va un testigo, bien Sergio, cuando va un testigo se le dice cuáles son las sanciones por no decir la verdad y declarar que debe comparecer bajo la fuerza pública. Entonces, ya esto que hablábamos de la teoría de Boulot, de la relación jurídica, donde habían derechos y obligaciones para todos, como de alguna manera, a través de esta teoría de Goldman, de la Escuela de la Situación Jurídica, de la Escuela Alemana, va a diferenciar y va a empezar a conceptualizar en forma específica cada situación, ya sea tanto para las partes a la de carga, para los jueces deberes, para los testigos deberes, ¿comprenden? Ahí ver quién tiene un deber y quién tiene una carga. Pero las partes, entonces, tienen lo que se llama la carga del proceso. Bueno, en esto, de alguna manera, hace a la teoría, y después está la teoría de la institución jurídica, que es la de WAPS, que habla de una organización jurídica al servicio de una idea. Habla de una idea objetiva, esto un poco más, hace más, yo hago hincapié sobre todo para llegar acá, más que todo chicos, a la teoría de Goldman. O sea, para que puedan diferenciar sobre todo entre la teoría de Goldman, que es la de la situación jurídica, con la relación jurídica, y después separar la del contrato, que era la del derecho normal. Y esta teoría es de la institución, la de WAS, que habla de estos elementos de una idea objetiva y el conjunto de voluntades que se adhieren para lograr una realización. Habla de una organización desde el punto de vista jurídico. Esta es la teoría de la institución jurídica. Bueno, a ver. Ven hasta acá. Antes de empezar a hablar de la estructura de los procesos, a ver si aguarden un segundito, chicos. Aguarden, Bueno, a ver que quiero compartir una cosa, a ver si puedo compartir. Vayan pensando alguna duda.
Profe, ¿necesita ayuda? No, a ver, ¿sabes qué? Quiero compartir espera, porque tengo que compartir lo de la estructura del proceso. Espera. Bueno. Quiero compartir esto. ¿Esto lo ven? No, ¿no? ¿No me ven ahí, no? No. ¿No? ¿No? A ver si puedo. Espera. ¿Lo tiene en un archivo? Acá está. Ahí está. Creo que diría que está ahí, ¿eh? Ahí está. ¿Lo ven ahí? Todavía no, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, sí, bueno eso sí. Pero antes de empezar, lo dejé abierto, esta teoría del proceso. Hay un punto que interesante. Yo, a ver, este famoso bulón que le decía recién de la relación jurídica, ojo, uno cuando empieza a estudiar las teorías y demás, no es que empiece a decir, che, este tipo no sabía nada, o esta doctrina no, y al final la de Goldman es mejor. No. Uno lo estudia. Cuando yo llegué a la situación jurídica, porque hicimos todo el caminito del contrato, cuasi contrato, relación jurídica, actividad jurídica y situación jurídica. Pero hay una cuestión muy interesante, que lo que se llama los presupuestos procesales. Que esta teoría de Boulon, un tema bastante interesante. ¿Qué son los presupuestos procesales? Este gran autor que le decía recién de la relación jurídica, ya en 1868, hace un estudio de lo que son llamados los presupuestos procesales. Hace una elaboración doctrinaria y de alguna manera busca la manera de que estos presupuestos procesales permiten dictar al juez una sentencia de mérito y que esta sentencia se pronuncie en el fondo del asunto en base a ciertas situaciones, a ciertos presupuestos. De alguna manera, los presupuestos procesales que establece Boulon son los siguientes. Primero, que antes de considerar un fondo la cuestión que va a plantear, que va a examinar el juez, va a tener en claro cuáles son estos presupuestos. Si sea la capacidad de las partes, la demanda válida, la inexistencia de un proceso de igual trámite y el juez competente. De alguna manera, cuando uno inicia un proceso, si yo tomo, imagínense que ustedes están trabajando en un juzgado, chicos, inician un proceso, y si toman este criterio, esta teoría de Boulon, de esta doctrina que habla de los presupuestos procesales, hagan de cuenta empezaron a trabajar en un juzgado y lo que van a tener en cuenta, van a empezar a ver si se dan estos presupuestos procesales. Es decir, si la causa que se inició, el juez es competente. Si las partes hay capacidad de las partes. Si la demanda está bien planteada, si no iría una demanda en otro. Y también si hay una inexistencia de un proceso anterior, o sea, que no se haya iniciado otra demanda en otro proceso. Sumado a esto, establece los presupuestos procesales, suma esto los requisitos de la acción, que lo van a ver después con la doctora Santiago, que tienen que ver con el interés, la vigencia y la legitimación de la acción. Este tipo de criterios de los presupuestos procesales es muy interesante en la teoría de Boulon. Se los quise mencionar porque a veces van a escuchar, si se dan los presupuestos procesales, escuchan los presupuestos procesales. Estos presupuestos procesales vienen a ser los requisitos previos para que el juez dicte una sentencia de mérito. O sea, antes de llegar a esa sentencia de mérito, va a establecer si se dan estos presupuestos procesales. Pero si no, directamente es como que se inicia un proceso y no se va a considerar, no se va a tener en cuenta si el juez es competente, la capacidad de las partes y demás. Eso hace a los elementos, los requisitos. Que entendieron esto de los presupuestos procesales, y se lo quería decir, no estaba en el programa, pero es un tema muy interesante. Bueno, ¿quedó claro lo del presupuesto, chicos? Sí. Bien. Siguiendo acá este Power, teoría general del proceso alemán, esperen un poquitito. ¿Ven bien ahí? Sí. Está bueno, pues es una suerte, un Power que nos permite hacer una suerte de repaso y de estudio, y ir viendo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ya al entender este concepto del proceso judicial, ya podemos ver que hay distintos procedimientos, hay distintos normas procesales aplicables. Por eso hablamos del proceso civil y comercial. Después está el procedimiento de familia, que tiene que ver todo lo relacionado, por supuesto, a familia. El procedimiento laboral, que establece la ley 11.653, y supletoriamente con el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, muchas normas, muchas leyes,
se remiten a ciertos puntos al Código Procesal Civil y Comercial. Por más que la Ley de Procedimiento Laboral tiene su ordenamiento preestablecido para la competencia laboral, muchas situaciones, por ejemplo, o para citar un testigo o alguna situación puntual, se remite a la norma del Código Procesal Civil y Comercial. Después está el procedimiento contencioso administrativo, o Ley 12.088, también supletoriamente con el Código Procesal Civil y Comercial, y el proceso penal, procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires. O sea, hablamos del proceso y las distintas normas aplicables dentro de los distintos procedimientos, ya sea procedimiento civil y comercial, familia y demás. Después, en el cuadro hay una clasificación. Esto está en los libros, y esto se tomó justamente esta clasificación, y cómo se van clasificando los procesos judiciales. Y tiene que ver por su contenido. Cuando hay una existencia de conflicto, ¿se acuerda? Cuando hay una controversia, la pretensión, y cuando los procesos por su contenido, cuando no hay existencia de conflicto, que es la petición, que es los procesos voluntarios, ¿se acuerdan? Cuando uno, en vez de ser parte, era peticionante. ¿Sí? Por su finalidad, meramente declarativo, hay procesos que son de condenas, determinante. Y esto da ¿qué significa esto? Hay procesos que, por ejemplo, cuando uno va, para que ustedes entiendan, cuando hay un conflicto, hay un proceso de condena, o sea, busca que el otro, busca resarcir, hay un resarcimiento y que se lo condena a la otra parte a pagar una suma de dinero o por el daño ocasionado, ¿verdad? Pero hay ciertos procesos que son normas que declaran o constituyen o modifican una situación. Por ejemplo, con una finalidad declarativa es modificar, por ejemplo, declarar una incertidumbre con respecto a que una prescripción, ¿sí? O un tema de una caducidad, o establecer algo que queda en una situación dudosa, y no hay un conflicto. Puede haber también una situación constitutiva, que constituye un nuevo Estado, por ejemplo, en el caso de un divorcio, o cambiar el nombre. O sea, no hay un conflicto, modifica la situación, constituye una situación. Entonces, el proceso, cuando es que siempre vamos al proceso porque siempre es una cuestión conflictiva, se dan varias finalidades. Después tenemos lo de ejecución, tiene que ver justamente con la ejecución, ya sea por la sentencia, una sentencia que declara que se haga un pago, pasado el proceso se llega a la sentencia, y ante el incumplimiento de la parte, se ejecuta la sentencia porque transcurre un plazo para que cumpla con la sentencia. Por ejemplo, Luis le inicia un juicio a Pedro por un daño y perjuicio, llega a la sentencia, se lo condena a Pedro por la suma de 100.000 pesos, no paga, pasa eso, queda firme, y esa sentencia se transforma en ejecución de sentencia, se transforma en un título ejecutivo, una ejecución de sentencia, para permitir hacer el cobro de eso. Y después son los llamados juicios ejecutivos, que estos traen a parecer que directamente son consecuencias de estos títulos ejecutivos que traen valor, digamos, por ejemplo, en el caso de un pagaré, un cheque, que ya el título en sí tiene fuerza ejecutiva. Después están las normas de finalidad cautelares, que es de asegurar un proceso, en el caso, por ejemplo, cuando se inicia un proceso y previo, porque hay una situación de temor. ¿Me van a escuchar bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, por ahora todo bien. Las cautelares, ¿qué son las llamadas cautelares? Las medidas cautelares, cuando ustedes hablan de los embargos, han escuchado hablar del embargo, la inhibición, son procesos que cuando uno inicia un juicio, uno trata de asegurarse el cobro, por supuesto. Yo lo que quiero es lograr de cobrar. Pero a ver, ¿qué pasa si la persona que le inició el juicio se entera que le estoy iniciando un juicio y rápidamente enajena sus bienes? Rápido, los enajena, se saca todo encima para no pagar. Entonces yo me voy a ver perjudicado. Entonces, el proceso permite estas medidas cautelares que yo inicie un embargo preventivo, o sea, le embargo a la parte y después lo notifico que yo le embargue. ¿Comprenden lo que le quiero decir? Es asegurarme el crédito. O sea, yo tengo que mostrar al juez, mire, señor juez, la otra parte, estoy seguro que el inicio de un juicio me debe este dinero, pero tengo miedo, se lo digo en estas palabras, chicos, tengo miedo de que enajene sus bienes, entonces por favor le pido que le embargue los bienes o que sé que tiene una casa y se la embargue. ¿Comprende lo que son las cautelares? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Sí. En ese caso no se viola o no se le baja el precio, por así decirlo, al derecho de contradicción. ¿En las cautelares? Sí.
está bien la pregunta, lo que vos me estás haciendo es así. Parecía que se estuviera afectando lo que se llama el debido proceso, lo que querés decir vos. El debido proceso, porque la legítima defensa, es decir, ¿cómo? Me están afectando, me están embargando las cosas, me están embargando mis bienes y me veo afectado, porque estaría afectándose la legítima defensa. ¿Cómo hago? No. Lo que pasa con las medidas cautelares no es que está afectando. Acá lo que hace es se posterga el traslado. El principio de contradicción y bilateralidad establece que todas las medidas, la otra parte se tiene que enterar. Esa es la regla, ¿verdad? Esa es la regla. El principio de contradicción y bilateralidad, las partes tienen que enterarse de lo que está pasando. Esa es la regla, para que usted la entienda. Pero en el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares, ¿sí? Que yo, la parte actora, inicia un juicio, pero previo de darle traslado de la demanda, directamente pido que se traiga un embargo sobre los bienes para asegurarme yo del crédito, no significa que yo le estoy afectando a la legítima defensa. ¿Por qué? Porque en este caso se va a postergar. Porque una vez que yo le trabe el embargo, le tengo que notificar que yo le embargué. Ahora, ojo acá. Para asegurarme esta cautelar, este proceso, digamos, de seguro, por decirlo así, esta cautelar o este embargo, yo, actor, tengo que demostrar que la otra parte se va a escapar con los bienes. Ejemplo, porque tiene que ver con el llamado peligro en la demora. Esto lo tiene que dar. Y yo demostrar con una contracautela, o de lo que se llama la verisimilitud del derecho. Son 3 reglas que establece plantear una cautelar. Primero, que lo que yo estoy diciendo es así. Señor juez, acompaño el título, me había afectado, esta parte me debe. O sea, hay una verisimilitud lo que yo estoy reclamando. Le tengo que demostrar al juez que hay un peligro en la demora, que si yo no meto esta cautelar, la otra parte va a enajenar sus bienes. Y el juez me va a decir, y acompaño muchas veces con una contracautela, que puede ser una caución, muchas veces juratoria, que lo juro, o a veces se solicita una caución real. Porque imagínense, si yo le trago un embargo, porque se me ocurre a cualquiera trabar un embargo, el perjuicio lo que le puede provocar, si yo no demuestro que hay una verisimilitud en el derecho o que me hay un peligro en la demora, no es porque voy a tirar una cautelar porque sí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Pero no se ve afectada el principio de bilateralidad o contradicción. No se ve, porque acá lo que se está haciendo es postergar esta bilateralidad, postergar esta notificación, se posterga. Bien. Bárbaro. Después están, por su estructura, los procesos ordinarios, especiales, premios rápidos, sumarios, conocimientos. Esto tiene que ver directamente con todo, cuando ustedes toman el código, la mejor manera de clasificar los procesos, si bien tienen este cuadro, es bueno que en esto lo estudien tomando el código. Agarren el código, a ver, proceso, ordinario, sumario, sumarísimo, ejecución, y se van a dar cuenta que cada uno va regulando su propio esquema, su propia estructura. Clasificación de los procesos civiles y comerciales. Según el órgano que interviene, judicial. Según si el objeto es parte de la totalidad del patrimonio de la persona, son singulares y universales. Y después son los arbitrales. Cuando hablamos de los universales, son los llamados procesos de sucesión, concurso, que se produce lo que se llama el fuero de atracción. O sea, se inicia un proceso y cuando es universal por una sucesión, atrae todo, digamos, los juicios que estén dando vueltas, que creen en forma patrimonial, se los lleva a la sucesión, se los atrae a la sucesión, los absorbe. Después están los procesos singulares, que son los propios procesos que se inician por cada situación. Doctor, sí. La medida cautelar también es cuando hay violencia, ¿no? También se puede... Sí, no, las medidas cautelares son amplias. O sea, yo puedo ver una medida cautelar, por ejemplo, una restricción de que una persona no se acerque a un lugar. A ver, todo lo que es una cuestión cautelar de seguridad, de generar seguridad, tiene que haber en todo sentido, sí. Una cautelar, por ejemplo, es el acercamiento de una persona sobre el domicilio de otro. Pide una cautelar que no se acerque. Es una cautelar, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Arbitrales. Bueno, las arbitrales ya vamos a ir analizando el sistema arbitral, que son también singulares. Clasificación de los procesos. Vuelve a decir acá en el Power, dice contencioso. Tiene por fin resolver un conflicto o oposición de intereses de relevancia jurídica suscitado entre dos o más personas que revisten calidad de parte. Y el voluntario tiene por fin de dar autenticidad o eficacia a un estado de relación jurídica. Se inicia con peticiones extracontenciosas, los sujetos se llaman peticionarios o peticionados. Esto ya lo saben a esta altura, entre cuáles son los procesos contenciosos y voluntarios. Y
Y el proceso arbitral, como decía acá, que son singulares, perdón, su finalidad es la resolución de un conflicto de intereses entre dos o más personas ante jueces privados, llamado árbitro, siempre que verse sobre derechos disponibles y mediante un acuerdo previo de sometimiento a tribunal arbitral o amigables componentes. Como objeto, una petición tendiente logra que el órgano judicial o arbitral dilucide y declare mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos planteados el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. Procesos contenciosos. En este caso, siguiendo esto un poco aclara y va conceptualizando lo que estaba en la llave anterior, ese cuadro. En el proceso de declaración o comisión, el proceso de conocimiento que tiene como pretensión dilucidar un conflicto a través de una sentencia que declare el derecho de las partes. Y lo de ejecución tiene por finalidad hacer efectivo el cumplimiento. ¿Entiende la diferencia? O sea, el conocimiento declara el derecho, declara derecho a las partes, y la ejecución hace efectivo el cumplimiento de esa obligación que surge de la sentencia. Y acá está el tema, que no ha sido cumplida voluntariamente y ha vencido el plazo para ello. O hacer efectivo el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero líquidas o fácilmente liquidables que surgen del título ejecutivo extrajudicial, como por ejemplo en el caso que le di del cheque, pagaré. O sea, cuando hablamos de los procesos, se inicia con un proceso de conocimiento que declara el derecho, ya se transforma en un proceso de ejecución. ¿Por qué? Porque esa sentencia obliga a las partes a que cumplan, y al no cumplirla voluntariamente una vez que transcurre el plazo, se ejecuta. Esa sentencia tiene una fuerza ejecutiva, y ahí se le va a aplicar el monto más los intereses y demás. Se inicia un juicio llamado de ejecución de sentencia. O sea, inició el proceso por daño y perjuicio, llegó a la sentencia dice que le debe pagar 150.000 pesos en el término de 10 días. No pagó, esa sentencia se transforma en una ejecución de sentencia. Tiene fuerza ejecutiva, es un crédito. Y por el otro lado, ya son los propios procesos de ejecución, los procesos ejecutivos, que en este caso, como les decía recién, tienen que ver con las sumas líquidas o liquidables que surgen de los títulos ejecutivos. Cheque, pagaré y demás mutuos y demás. Y vuelve acá se explica de nuevo lo que son las cautelares, nos reafirma lo que estábamos hablando recién, y el objeto es impedir que se pierda eficacia un derecho cuyo reconocimiento se pretende en un proceso. No es un proceso autónomo, dado que su finalidad es asegurar el resultado de la sentencia que se pretende. Siempre uno como abogado, a ver, uno puede venir, le vienen al estudio y le dicen, mira, quiero iniciar un juicio contra este, hay que ver si la otra parte, qué tiene, y de repente asegurarse. ¿De qué manera yo me voy a asegurar? Porque, como le decía recién, yo inicio la demanda y no planteo una medida cautelar, me puedo ver afectado, que lleva a la sentencia, y cuando llega a la sentencia la persona ya enajenó su bien. Entonces, por eso es la importancia de las medidas cautelares, porque es para justamente... Profe, una consulta. El resultado, sí. En los procesos de ejecución, ¿pueden darse a posteriori de un proceso arbitral? El proceso de ejecución tiene más fuerza ejecutiva. El proceso, ¿vos a qué te refieres una vez que termina el proceso arbitral? Si el proceso claro, arbitral si no, se puede no dar cumple, claro, porque vos estás, el proceso va por un contencioso arbitral y no se cumple, tiene fuerza ejecutiva después esa resolución. Perfecto. Tiene fuerza ejecutiva. O sea, lo que buscas lo que uno busca en un proceso, por supuesto que cumpla. A ver, pensemos la lógica, chicos. Uno inicia un proceso, se declara el derecho, y lo que querés lograr es que la otra parte pague, o cumpla con lo que tenga que hacer, o con el hacer, o con el no hacer. Bueno, no solo pague, puede haber otro tipo de obligaciones. Pero esa es la finalidad, que se aplique esa norma y que la otra parte cumpla. ¿Cómo me aseguro yo? Por medio de las medidas cautelares. O sea, la importancia de las medidas cautelares es importante. Si bien no es autónomo, pero tienen ese efecto y no afecta al principio de bilateralidad contraria, como me contaron recién. Gracias. La característica del proceso de conocimiento, que son procesos plenarios, se dividen en etapas muy claras: la introductoria, la probatoria y decisoria. Está claro que tiene que ver con la introductoria, demanda, contestación, las pruebas, después la parte probatoria, en la parte probatoria donde se acompaña
el diligenciamiento de las pruebas, la producción de las pruebas, y la etapa decisoria, que es justamente en el momento que el juez tiene que decidir hacer esta valoración de las pruebas aportadas por las partes y llegar a una sentencia. La sentencia, ¿qué hace? Declara el derecho a las partes. Esta es la norma individual de conducta. Ahí se transforma la norma individual. Volvemos al comienzo de la clase. La sentencia que declara a las partes la norma individual de conducta. Procedimiento penal. Bueno, el procedimiento penal, una característica que tiene, acá vemos distintos tipos de procedimientos, tiene que ver con la investigación penal preparatoria, el IPP, y acá en los sujetos pasan a ser el fiscal, particular damnificado, el imputado, el juez de garantía. Esto viene a ser los sujetos del ámbito penal. El juicio es oral ante un juez correccional o ante un tribunal, depende el tipo de delito. Por supuesto, para diferenciar acá entre lo que es el procedimiento penal y civil, sabemos que la finalidad o lo que se busca es la prescripción distinta. En el ámbito penal, lo que se busca es la aplicación de una pena. Y acá los sujetos que van a intervenir, el Ministerio Público, representación de la sociedad en el ámbito penal. En el ámbito civil, no se busca la aplicación, sino el resarcimiento, y es mucho más amplio la situación, donde tiene que ver con la cuestión de los bienes de goce de la vida, las situaciones privadas, en el ámbito de familia, pero lo que hace hincapié, o lo que es muy claro en el ámbito penal, que lo que se busca es que se aplique, se establezca que se aplique y justamente se aplique la pena. El procedimiento contencioso administrativo corresponde a los tribunales contencioso administrativo, el conocimiento y decisión de las pretensiones que se educan en los casos originados por la actividad u omisión en el ejercicio de ¿qué? De funciones administrativas de los órganos de la provincia, municipalidad, entes descentralizados y otras personas con arreglo a las prescripciones del presente código. La actividad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los municipios y los demás entes provinciales o municipales se presume realizada en el ejercicio de funciones administrativas y regido por el derecho administrativo. Procederá esta precisión aun cuando se apliquen por analogía normas de derecho privado y principios generales del derecho. Característica del proceso contencioso administrativo, ¿cuál es? El conflicto debe estar regido por la norma de derecho público. Acá está, debe existir una acción u omisión en el ejercicio de ¿qué? De la función administrativa, ya sea por órganos de la provincia, municipalidad o entes descentralizados. Rige el proceso ordinario, sumario o especiales, y todos tienen características propias y bien se asemejan al proceso de conocimiento del Código Procesal Civil y Comercial. Y ya por último, el procedimiento laboral. Estos procesos son mixtos, que también están en tribunales de trabajo e instancia única. Los trabajadores y sus derechos gozan de beneficio de gratuidad. El proceso se inicia con la demanda, la contestación y el segundo grado son actos procesales escritos. La prueba informativa y pericial son escritas. La prueba testimonial, la absolución de posiciones, y si los jueces lo ordenan, las explicaciones o ampliaciones de los peritos, y los alegatos son orales y se realiza la audiencia vista de causa ante el tribunal en pleno. Se fija en audiencia de conciliación durante el proceso. Justamente el procedimiento laboral tiene que ver con toda la competencia, todas las situaciones que se haga justamente consecuencia del ámbito laboral, de los conflictos que se generan entre trabajadores, a la patronal, la parte sindical, o laboral, o accidentes de trabajo, todo lo que hace al ámbito del derecho del trabajo. Tiene una ley especial y también como ámbito complementario se remite al Código Procesal Civil y Comercial. El ámbito del derecho laboral, sí, se inicia por supuesto con la demanda y tiene la característica que es la gratuidad, o sea, el trabajador y su derecho a gozan de beneficio de gratuidad, beneficio por eso. No pagan, digamos, directamente iniciar el juicio, es gratis para el trabajador iniciar el proceso. Una vez que inicia el proceso con la demanda, en el tipo el ámbito de la competencia son los tribunales de trabajo. Acá nosotros en Mar del Plata tenemos una instancia única donde hay 4 tribunales de trabajo. 4 tribunales de trabajo. Es instancia única porque no hay una cámara de trabajo. Si hay un proyecto, la nueva ley laboral, que se va a implementar lo que es la cámara de trabajo. Pero mientras tanto, ahora hay una instancia única. Es decir, que se inicia el proceso en el ámbito laboral, se corre el traslado, se le da traslado a la parte patronal, la parte patronal contesta la demanda, ¿sí? Se acompañan las pruebas, se establecen plazos para acompañar las pruebas, oficios y demás, y una vez que, como dice el ámbito de la ley laboral, se fija una audiencia, lo que se llama la audiencia de vista de causa.
donde se citan a las partes para que establezcan lo que es la audiencia de la comisión, la parte confesional, que es la absolución de posiciones, acompañan a los testigos, y después con eso se acompañan, por supuesto, las periciales contables o caligráficas, y después o el tribunal va a hacer una valoración de las pruebas ofrecidas y producidas, y en razón a los hechos planteados en la demanda y contestación, para llegar a esta sentencia en el ámbito laboral. No les repito, es de instancia única, no hay apelación. Bueno, ¿qué dudas tienen, chicos, hasta acá? Espera un poquito. ¿Alguna duda? No, No, muy profe. claro. Bueno, nos quedaría para la próxima clase lo que es un poco para no mezclarlo, pues si no se iba a ser medio, no digo pesado, pero eran muchos temitas ahí dando vuelta, lo que es acumulación de procesos, que se lo voy a dejar para la última clase con el repaso, digamos, que es un solo punto de la unidad 6, que es acumulación de procesos. Como les comentaba recién, la doctora Santiago le va a hablar de acción. De acción, yo le diría que vayan leyendo el tema de acción. ¿Qué es la acción? Hoy, por lo menos, pudimos entender qué es el proceso, qué se entiende por el proceso, cuál es la finalidad del proceso, comparar con otros, cuáles son las características del proceso, esta buena definición que dimos, que pudimos desarmar y dar los caracteres del proceso. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos. Naturaleza jurídica del proceso, que entender bien sobre todo la teoría de alemana, la de Goldmich, importantísimo, cuando hablamos de la carga del proceso. Y la clasificación del proceso, de este cuadro a suerte de estudio que estamos en este PowerPoint. Así que, si necesitan, a ver, díganme si quieren algo más, a ver. Díganme alguna cosita que necesiten, chicos. Una consulta, profe. ¿Va a subir el material del campus? ¿Cómo? Si va a subir el material del campus. Ahí lo subí, ya lo bajé, está esto, y lo de la primera parte, lo bajé como un pequeño apunte del tema de proceso, clasificación, lo bajé, lo abrí hoy lo abrí antes, fíjate, que está, ¿sí? Que es lo del proceso, y esto lo doy, este cuadrito de PowerPoint, ya está, ¿eh? Después la doctora Santiago seguramente va a abrir eso, y yo en la próxima clase les voy a abrir el tema de acumulación del proceso. ¿Qué dudas tienen hasta acá, chicos? Así que vamos a ver naturaleza jurídica, clasificación de proceso. No sé, no alcancé a anotar lo otro. No, lo que le hice un repaso de lo que vimos hoy, Sara. Ah, bueno. No, te dice esto. Sí, Te también. hice un repaso de la clase de hoy y la importancia. Yo entiendo que a veces ponerse, cuando yo hablo de la naturaleza jurídica, imagínense, si no, el tema es largo. Yo lo importante es que esto entienda que se entiende por la esencia del proceso, pero prefiero que lean que la naturaleza están en los libros, y están en la... Esto está, naturaleza jurídico proceso, está en las teorías, está re claro. Ya con esto lo entienden, ya saben la que es la teoría de Goldmich, la de la relación jurídica. Después, y lo que es el concepto del proceso, pero súper claro con esto que le dije recién, como justamente aquella actividad progresiva, metódica, compleja, ¿verdad? Que se realiza de acuerdo a las reglas preestablecidas. Ya entender esto, por qué es reglas preestablecidas y cuál es la finalidad del proceso. Y después, este cuadro está muy bueno, el PowerPoint, como para que vayan repasando la estructura del proceso en base a su finalidad. Cuando ya empiecen a ver, tomen el código, la parte del proceso, abran el código, empiecen a ver, fíjense cuando digo, vayan a procesos ejecutivos, ejecución de sentencia, dicen cómo están los títulos, cómo se separa el código, a qué se refiere a los títulos ejecutivos, empiezan a leer el código, y van a entender cómo está, por qué tenemos reglas preestablecidas, a qué se refiere, cómo está regulado el proceso en el código procesal, ¿sí? Lo van a entender ahora, ¿ok? Pero bueno, no sé si hay alguna duda más. Todo muy claro, doctor. Bueno, excelente. A ver, no tiene nada. Mirá que estoy en la actividad judicial. A ver, voy a leer algunas cosas.
En la actividad judicial, Sergio, vos me preguntaste acá. Me decís, en la actividad judicial no hay acuerdo de partes. No, sí, fue un comentario que hice nada más. Está bien. Y después Victoria me pone, no tiene la carga procesal de contestar en el caso de hacerlo peor la posibilidad de ejercer la acción. No sé, Victoria, a ver, para reformular la pregunta. A ver, no sé si estás ahí, Victoria. Victoria Bamonde, bueno. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí, en realidad no era una pregunta, sino que era un comentario cuando estaba el desarrollo de la clase, pero Okay, no sé si está bien igual lo que dije, ya que estoy preguntando. No es que, ojo, no pongas acción cuando voy a decir la acción. No confundas acción con carga. Carga está dentro del proceso. Porque la acción es lo que tiene justamente la potestad que tiene la parte inicial del proceso y por el movimiento del aparato jurisdiccional. Bien. No pongas como sinónimo de acción. O sea, pará. Esto es carga, es un concepto propio del proceso, dentro del proceso, que no cumplir con un traslado, con esto, afecta el imperativo del propio interés. Y me afecto yo de no contestar la demanda o no acompañar al testigo. Pero no tiene nada que ver con accionar. ¿Comprendés? Bien. Gracias. Es eso. Bueno, ¿alguna otra cosa? Una muy pequeña cosita del método histórico crítico de Grecia. En la segunda situación no me quedó en claro cuál es la diferencia entre la externa y la interna dentro del valor de la prueba. Con respecto a, perdóname, el sistema metódico, digamos, la característica del proceso, cuando habla del sistema esto complejo y metódico, el metódico es llamado metódico histórico crítico, ese es el nombre, ¿verdad? Y esto tiene que ver con un gran historiador griego que era Heródoto, que era la forma que se utilizaba para valorar o establecer cómo eran las pruebas de los testigos en la época de la Grecia. Tenía un sistema, el sistema, digamos, o las operaciones que utilizaba el sistema histórico crítico, tener estas operaciones, como te digo, la heurística, que es cómo determina la fuente, de dónde va a buscar la fuente informativa, cómo se adquieren estos medios de prueba y cómo se deben recolectar. O sea, bueno, donde si yo tengo que llegar a la sentencia, primero tengo que ir a las pruebas y de qué forma voy a traer las pruebas, cómo voy a buscarlas las pruebas. Después, el tema que después de la otra operación es la crítica. Y esto es justamente, la crítica consiste en determinar el valor de cada prueba que se realiza en estas dos etapas. Hay una crítica externa y una crítica interna. La crítica externa, para decir, será la autenticidad realmente de las pruebas, si esa prueba es auténtica, esa prueba, digamos, si no es falsa, a eso se refiere. Y la crítica interna, para determinar el valor expresivo de la prueba, si ya meterme en la prueba. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de una prueba documental, digo, bueno, me acompañan como prueba documental un testimonio, y digo, bueno, a ver, este escrito es de esta persona que lo dijo, o esta foto es de esta persona que dice ser que es. A eso se refiere la autenticidad de la prueba. Ahora, cuando hago la crítica interna, es ya tomar lectura de lo que está hablando la prueba, si tiene relación y una adecuación con lo que se está planteando. ¿Comprendés? Sí, ahora sí, muchas gracias. Después se llega, por supuesto, a la tercera operación, que es la síntesis, que una vez colectadas las pruebas de este método histórico crítico, después justamente va a plasmarlo en la sentencia. Pero eso es el sistema del método. El método que se utilizaba o se utiliza es el método histórico crítico que se utilizaba en la antigua Grecia, con estas operaciones. La heurística, la crítica y la síntesis. Si querés, con eso es suficiente. La heurística, la crítica y la síntesis. La heurística, fuente, ¿sí? La crítica de las pruebas que se plantean, y la síntesis, que hace la valoración que hace el juez para plasmarlo en la sentencia. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguna otra cosa? ¿Les quedó hoy la clase del proceso? Sí, sí, perfecto. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Esta semana tiene con la doctora Santiago. Cualquier cosita, si queda algún tema de repaso, lo vemos de nuevo en la clase que viene.
y queda ese último punto de la unidad 6. Es cortito y hacemos una suerte de paso, lo que quieran, después de consejo de la magistratura o jueces, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, que tengan una muy linda semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Gracias.